Estimados hermanos, bienvenidos a la clase número 2 del libro de Apocalipsis. Esto es parte de la serie de las clases de el Club de Discípulos Profético. Ya vimos todo el libro de Daniel y ahora estamos avanzando con el libro de Apocalipsis. En esta clase veremos los mensajes a las 7 iglesias. Quiero decir que la visión del capítulo 1 de Jesús en medio de los 7 candeleros es la introducción a los mensajes a las 7 iglesias. Cada serie profética se introduce con una escena del santuario. Y en este caso es el candelero de 7 brazos que estaba en el lugar santo, lo cual sirve como introducción a los mensajes a las 7 iglesias. Estos mensajes están en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. Haremos un análisis general de estos mensajes y veremos las aplicaciones proféticas y espirituales correspondientes. Primeramente, señalo que las iglesias de Apocalipsis 2 y 3, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea, tienen cierto orden geográfico. O sea que viajando en semicírculo, comenzando en Éfeso, seguiríamos a Esmirna, luego a Pérgamo, luego a Tiatira, y entonces comenzaríamos el semicírculo hacia Sardis, Filadelfia y Laodicea, como podrán apreciar en el mapa que aquí les compartimos. Ahora, estas iglesias también tienen un paralelismo, o sea, el paralelismo que se encuentra en muchas secciones de los libros de Daniel y Apocalipsis, lo encontramos también en las iglesias. Un paralelismo en forma de quiasmo, donde lo primero coincide con lo último, lo segundo con lo penúltimo, y así sucesivamente hasta cerrar en el centro. En este caso, el paralelismo de las iglesias está como las lámparas del candelero. Las de un lado corresponden en forma paralela con las del lado opuesto. Por ejemplo, a Éfeso y Laodicea, la primera y la última. Ambas iglesias están en problemas de legalismo y falta de amor. El otro par, Esmirna, la segunda, y Filadelfia, la penúltima, son paralelas por su fidelidad y no reciben reprensión. Ambas se oponen a los que se dicen ser judíos. El otro par, Pérgamo y Sardis, son paralelas por su apostasía. Hay poco de bueno que decir de ellas. Y la que queda en el centro, Tiatira, el cuarto mensaje, es central. Es diferente de todos. Es una iglesia dividida y es el mensaje más largo. De modo que las 7 iglesias están organizadas también en forma de quiasmo. El tercer elemento que quiero mencionar es el formato que sigue cada una de las cartas a las 7 iglesias. El formato podemos organizarlo, podemos notar 7 secciones. Primero, ¿a quién está dirigida? Por ejemplo, en Éfeso dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. En Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Primero, ¿a quién está dirigida? Segundo, la descripción que se hace de Jesús. Una descripción acorde con los problemas que la iglesia enfrenta. Por ejemplo, en el caso de Esmirna, Jesús se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Siendo que Esmirna padecería persecución, muchos habrían de ser muertos, Jesús se presenta como el que estuvo muerto y vivió. En fin, el segundo elemento de este formato es la descripción de Jesús. En tercer lugar viene un elogio, o sea, Jesús menciona lo positivo de cada iglesia, lo que él conoce como algo positivo. En cuarto lugar viene un reproche. En quinto lugar, un consejo. En sexto lugar viene un llamado que generalmente empieza, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Sugiere esto también una aplicación universal. Y por último viene la promesa al vencedor. Por lo tanto, es el formato que sigue cada uno de los mensajes. Vamos pues a analizar brevemente
los mensajes a cada una de las iglesias. En cuanto a Éfeso, la iglesia que perdió su primer amor, esta iglesia corresponde a la iglesia del primer siglo, porque deben saber que cada una de las 7 iglesias, o más bien cada uno de los 7 mensajes, corresponde a cada uno de los 7 periodos de la historia, conforme los teólogos o los historiadores cristianos han dividido la era cristiana. La era cristiana dividida en 7 periodos y cada mensaje corresponde a uno de esos 7 periodos. En el caso de Éfeso, su mensaje corresponde a la iglesia del primer siglo. Diremos algo en cuanto a la ciudad. Éfeso era la principal ciudad de la provincia romana de Asia. Era un importante centro político, comercial y religioso. Tenía 2 templos dedicados a la adoración del emperador y disponía de un buen puerto. Diana o Artemisa, la cual simbolizaba la fertilidad, estaba cubierta de glándulas mamarias. Su estatua estaba cubierta de glándulas mamarias. Se creía que su imagen había caído del cielo. El templo de Diana o Artemisa era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Poseía también el derecho de asilo esa ciudad. Ahora, en cuanto a la iglesia en este lugar, la iglesia en Éfeso fue fundada por Aquila y Priscila. Apolos y Pablo también colaboraron en sus comienzos. Pablo trabajó 3 años en Éfeso. En su carta a la iglesia, Pablo les advierte: nadie os engañe con palabras vanas. Efesios capítulo 5 y versículo 6. Ahora, el mensaje. ¿En qué consiste el mensaje dirigido a la iglesia de Éfeso? Primero, la descripción de Jesús es el que anda en medio de los 7 candeleros. El elogio: has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. También se le reconoce como elogio esta expresión: aborrecen las obras de los nicolaitas. Estos pretendían ser cristianos, pero consideraban de poca importancia la práctica del adulterio y comer lo sacrificado a los ídolos, según Ireneo en su libro Contra las herejías. Continuando con el mensaje de Éfeso, encontramos ahora la reprensión: has dejado tu primer amor. El consejo: recuerda de dónde has caído. Y el llamado: arrepiéntete y haz las primeras obras. Y la promesa: comer del árbol de la vida. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. El mensaje a Esmirna. Esmirna es la iglesia que sufrió persecución. Esta iglesia corresponde a la etapa de las persecuciones del Imperio Romano en contra de los cristianos, los siglos II y III. Diremos algo en cuanto a la ciudad. La ciudad de Esmirna estaba ubicada al norte de Éfeso, en una bahía del mar Egeo. Destacaba por el comercio, poseía un mercado construido en 3 niveles. Actualmente existe con el nombre de Izmir. Es la tercera ciudad de Turquía y la más floreciente de las 7 ahora en la actualidad. Era un importante centro político, religioso y cultural. Poseía el teatro público más grande de la provincia, con capacidad para unas 20.000 personas sentadas. Era la gloria de Asia, el lugar del nacimiento de Homero, el centro de la adoración al emperador. Vivían allí muchos judíos que se unieron a los paganos para perseguir a los cristianos. En cuanto a la iglesia pues padeció persecución, como ya dijimos. Los cristianos fueron acusados de ser caníbales, ateos y desleales al gobierno. Se caracteriza por aflicción y pobreza. Fue calumniada por falsos judíos y fue sede de una notable serie de martirios. Uno de ellos fue el martirio de Policarpo, obispo de Esmirna y compañero del apóstol Juan. En cuanto al mensaje a Esmirna, primero, ¿cómo se presenta Jesús? Ya dijimos, se presenta como el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió.
¿Cuál es el elogio? El elogio es: yo conozco tu tribulación y pobreza, aunque eres rico. Y en cuanto a reprensión, esta es una de las iglesias que no tiene reprensión. No hay reprensión. A esta iglesia solamente se le dan elogios y apoyo. Se le aconseja el consejo: no temas en nada lo que vas a padecer. Y el llamado: sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y la promesa: no sufrir daño de la muerte segunda. Quiero aquí señalar que el mensaje a Esmirna, la iglesia que sufrió persecución, se aplica a nosotros, que estamos por enfrentar una gran persecución. Pero ¿qué nos dice el Señor? No temas en nada lo que vas a padecer. Y nos anima: sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Y como promesa: no sufrir daño de la muerte segunda. La tercera iglesia, Pérgamo, la iglesia que mora donde está el trono de Satanás. Esta iglesia corresponde al periodo histórico cuando se mezcló el cristianismo con el paganismo, el tiempo de la supuesta conversión de Constantino al cristianismo, el tiempo cuando se mezcló la verdad con el error, el evangelio con las tradiciones humanas. En cuanto a la ciudad de Pérgamo, era la capital de la provincia de Asia, famosa por los templos dedicados a Zeus, llamado El Salvador. Junto con Esculapio fueron representados por una serpiente. Pérgamo es la primera ciudad que apoyó la adoración del emperador, ubicada en la saliente de una elevada montaña. Había sido la capital de un reino del mismo nombre, Pérgamo. En los siglos segundo y tercero antes de Cristo, era un ilustre centro cultural y poseía una biblioteca de 200,000 libros. La ciudad de Pérgamo, en el año 133 a.C., pasó a formar parte del Imperio Romano como capital de la provincia de Asia. Ahí se construyeron templos para varios dioses paganos. Ahí se construyeron templos para honrar a los emperadores Augusto, Trajano y Severo. Ahora pasemos a analizar el mensaje que se le da a la iglesia de Pérgamo. Primero, la descripción de Jesús, el que tiene la espada aguda de dos filos, o sea, como aquel que todo lo discierne, que todo lo penetra, que puede distinguir en esa confusión de verdad y error. El elogio que se le da: retienes mi nombre y no has negado mi fe. Porque en medio de esa paganización del cristianismo, siempre hubo algunos que mantuvieron en alto la verdad pura del evangelio. La reprensión: aquí hay una reprensión muy severa. Tienes a los de la doctrina de Balaam, el cual enseña a poner tropiezo a los hijos de Israel. También tienes a los nicolaitas. Esto habla de fornicación y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Nicolás significa el conquistador del pueblo y Balaam, destrucción del pueblo. Y esta iglesia tiene a estos personajes simbólicamente. ¿Cuál es el consejo y llamado? Arrepiéntete, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Y la promesa al vencedor: comer del maná escondido y una piedrecita blanca y un nombre nuevo. Ahora pasamos a la iglesia de Tiatira, la iglesia que toleró a Jezabel. Esta iglesia corresponde a la Edad Media, año 538, cuando inició la supremacía papal, hasta el año 1517, cuando Martín Lutero inicia el movimiento de la Reforma Protestante. En cuanto a la ciudad, Tiatira estaba ubicada sobre una carretera principal. Tenía amplias oportunidades para dedicarse al comercio. Era la más pequeña y menos importante de las 7 iglesias. No tenía importancia política o religiosa. Comercialmente sí era importante por su industria de teñidos y sus productos de lana. Ahí se producía la púrpura, colorante de rojo vivo. Se obtenía de la raíz de una planta llamada rubia. Ahora, ¿cuál es el mensaje
a Tiatira. Primero, la descripción de Jesús. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. El elogio que se le da: amor, fe, servicio y paciencia. Por supuesto, dirigiéndose a los fieles cristianos que a lo largo de la Edad Media mantuvieron en alto la antorcha de la verdad, aún en medio de severas persecuciones. La reprensión: toleras a Jezabel, quien enseña a los siervos de Dios a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El consejo: a los que no se dejaron seducir, se le dice: no os impondré otra carga. Jesús tiene compasión de aquellos fieles. El llamado: lo bueno que tienes, reténlo hasta que yo venga. Se les anima a mantener en alto la luz de la verdad hasta que venga Cristo Jesús. Y la promesa al vencedor: al que venciere, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y ahora pasamos a la iglesia de Sardis. Sardis, la iglesia estancada. Este mensaje corresponde al tiempo de la Reforma Protestante, que sí, ciertamente se inició con mucho fervor por Martín Lutero, pero tuvo un estancamiento. ¿Cómo era la ciudad de Sardis? Se consideraba inexpugnable. Estaba ubicada en las alturas. La parte más importante de la ciudad se hallaba colgada prácticamente en la cumbre de unos riscos casi perpendiculares. Las primeras monedas se acuñaron en Sardis. Fue conquistada por Ciro el Grande en el año 547 a.C. y por Antíoco el Grande en el año 218. En ambos casos, un osado voluntario escaló los riscos semejantes a muros y abrió las puertas por dentro mientras la población dormía. En cuanto al mensaje, la descripción que se hace de Jesús: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El elogio: tienes unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, andarán conmigo en vestiduras blancas. Reprensión: tienes nombre de que vives y estás muerto. Consejo: sé vigilante y afirma las cosas que están para morir. Llamado: acuérdate de lo que has recibido, oído, guárdalo y arrepiéntete. Y la promesa al vencedor: ser vestido de vestiduras blancas. Es interesante cómo en este mensaje resalta esto de las vestiduras blancas. ¿Por qué? Porque representa el mensaje predicado por los reformadores: la justificación por la fe. El ser vestido de vestiduras blancas, la vestidura que Jesús nos otorga al reconocerle como Salvador personal. Y ahora la sexta iglesia, Filadelfia, la iglesia de la puerta abierta, corresponde al periodo de la proclamación del mensaje de la segunda venida de Cristo, 1789 a 1844. En cuanto a la ciudad, estaba ubicada en una amplia colina entre 2 fértiles valles. Uno de esos valles ofrecía una salida natural, una puerta abierta a través de las montañas, sacudida por terremotos de vez en cuando. Filadelfia significa amor fraternal. En el mismo lugar existe una ciudad con el nombre Al-Shehir, ciudad roja, de unos 20,000 habitantes. Es interesante cómo a esta ciudad, que tenía una puerta abierta hacia las montañas, Jesús le dice: he aquí, pongo delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La oportunidad de salvación que se ofrece a esta iglesia. En cuanto al mensaje, ya viéndolo en forma ordenada, la descripción de Jesús: el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El elogio: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La reprensión: tampoco tiene reprensión esta iglesia. El consejo y llamado: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y la promesa al vencedor: ser columna en el templo de Dios y escribir sobre él
el nombre de Dios, lo cual representa la santificación. Noten que en el mensaje anterior la promesa es vestir de vestiduras blancas al vencedor, lo cual indica el perdón de los pecados, la justificación por la fe. Pues en este caso tenemos la santificación, la transformación del carácter, porque la promesa es escribir sobre el vencedor el nombre de Dios, y el nombre es un símbolo de el carácter que Dios quiere reproducir en nosotros. Y pasamos a la última iglesia, la Odisea, la iglesia tibia. Este mensaje se aplica a la iglesia del tiempo actual. ¿Qué en cuanto a la ciudad de la Odisea? ¿Dónde estuvo ubicada? Actualmente, donde estuvo ubicada la Odisea, hay una ciudad moderna llamada Eshir Izar. Gracias a su buena ubicación, llegó a ser el centro comercial y financiero más grande del mundo antiguo. Era muy rica y estaba orgullosa de ello. Fue devastada por un terremoto en la década de los 60, pero rechazaron la ayuda del imperio para reconstruir la ciudad. Se consideraban autosuficientes. Su principal fuente de riqueza era la industria del vestido y las transacciones bancarias. Fue ampliamente conocida por su fina y suave lana negra, usada en la producción de diferentes clases de telas, tapetes que se exportaban a todo el mundo. Era famosa por su escuela de medicina, famosa también por el tratamiento en las enfermedades de los ojos. Sus ciudadanos eran orgullosos por su riqueza y prosperidad. A pesar de toda su riqueza, tenían un problema con el agua. La traían de la ciudad de Hierápolis, 6 millas al norte, de unos manantiales de agua caliente. Al llegar a la Odisea, el agua estaba tibia y no era agradable para tomar. Ahora, consideremos brevemente el mensaje a la Odisea. Jesús se presenta como el testigo fiel y verdadero, o sea, el que conoce realmente la condición real de su pueblo. Y aquí, tristemente, no hay ningún elogio. La reprensión: eres tibio, no te das cuenta que eres desventurado, pobre, ciego y desnudo. Tu orgullo y autosuficiencia no te permite ver tu verdadera condición. Te vomitaré de mi boca por tu tibieza. Y el consejo: que de mí compres oro afinado en fuego, símbolo de la fe y el amor, y vestiduras blancas, símbolo de la justicia de Cristo, y unge tus ojos con colirio, símbolo del Espíritu Santo. Y se le hace un llamado: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y la promesa al vencedor: sentarse con Jesús en su trono. Este es un mensaje maravilloso dirigido a nosotros, la iglesia de ese tiempo, que nos consideramos: yo soy rico y me he enriquecido. Tenemos una iglesia que se ha extendido en forma mundial. Tenemos una iglesia debidamente organizada, debidamente estructurada. Pero saben, mis hermanos, se nos llama a que no seamos tibios, a que no seamos tibios, a que consigamos de Jesús el oro afinado en fuego, que consigamos las vestiduras blancas de su justicia y que unjamos nuestros ojos con el colirio del Espíritu Santo para percibir nuestra triste realidad y refugiarnos en Cristo, aceptando el llamado que Él nos hace. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Jesús toca ahora a la puerta de nuestro corazón. Y es interesante cómo en el mensaje anterior Jesús pone ante nosotros una puerta abierta, una oportunidad de salvación que Él ganó con su vida, con el derramamiento de su sangre. Y ahora llega hasta nuestro corazón y encuentra una puerta cerrada. Él llama y desea entrar. ¿Por qué desea entrar? No porque no tenga donde reposar su cabeza. Desea entrar porque ve la condición miserable de nuestra situación y quiere transformar nuestras vidas
entregándonos los regalos que Él ofrece, el oro afinado en fuego, las vestiduras blancas y el colirio. Jesús quiere transformar nuestra vida y hacernos victoriosos, sentarnos con Él en su trono. Muy bien, hemos repasado brevemente los mensajes a las 7 iglesias. Noten que hay 7 promesas. Una a cada iglesia. Primera promesa a Éfeso: comer del árbol de la vida. Segunda promesa: no sufrir daño de la muerte segunda. Tercera promesa: comer del maná escondido. Cuarta promesa: autoridad sobre las naciones. Quinta, vestiduras blancas, justificación. Sexta, escribir sobre nosotros el nombre de Dios, santificación. Y séptima, sentarnos en el trono con Jesús, glorificación. Maravillosos mensajes que Dios tiene para nosotros, porque estos mensajes no se limitan a aquellas 7 iglesias que ya no existen, que existieron en Asia. También no se limita a los periodos históricos de la era cristiana. Estos mensajes se aplican también a nuestra experiencia actual. Hagámoslos nuestros, respondamos a su llamado y disfrutemos de sus promesas. Que Dios les bendiga.